Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. El tema de ahora es bien interesante, es la longitud focal y la ecuación del fabricante de lentes. El fabricante de lentes tiene su propia ecuación para fabricar lentes, o sea, acuérdese de que no solo podemos hablar de lentes a la hora de espejos, sino que lo que les decía, perdón, en la clase anterior, me voy a volver a quitar los lentes, de los lentes que utilizan para el ojo humano. Incluso, si usted no necesita lentes, el optometrista o el oftalmólogo le dice a uno, tenga cuidado y no se ande poniendo los lentes de una persona que sí necesita lentes. ¿Por qué? Porque usted solo se friega el ojo. ¿Qué es lo que sucede? Yo necesito los lentes porque hay cierto tipo de letra que no puedo ver, me protege de la computadora, pero alguien que no necesita lentes, lo que está haciendo es sobreprotegiendo el ojo, y cuando se sobreprotege el ojo, lo que sucede es que el ojo se empieza a habituar, se empieza a amañar, digámoslo así, y llega un momento dado en que el ojo se vuelve aragán, si lo quiere ver así, y si no es el lente, no funciona bien. Entonces, si no necesita lentes, no se ponga lentes. Y no se ande poniendo solo por curiosidad, quiero ver cómo veo con tus lentes. No. Incluso se recomienda que si ya usted ya usa lentes, no ocupe los lentes de otra persona que ocupa lentes, solo para ver la graduación, porque entonces llega un momento en que tal vez al principio le va a costar ver, pero llega un momento en que sus ojos van a alcanzar la graduación de aquel. Por ejemplo, si yo tengo uno de graduación y se me arruinan y alguien de 1.50 o de 1.75 me presta lentes, tal vez los primeros días me va a costar, pero después el ojo se habitúa. Y cuando yo vaya a sacar nuevos lentes y me preguntan y me hacen el examen, me va a decir, mire, tiene 1.50 de graduación, 1.75. Quiere decir que la graduación aumenta. Ahora, vamos a considerar la longitud focal F de una lente como la distancia del centro óptico de la lente a cualquiera de sus focos. Y esta es la ecuación del fabricante de lentes. ¿Ya? Esta es la ecuación del fabricante de lentes. ¿Ya? Entonces, póngale pausa, que es lo que vamos a ocupar. Vamos a ver cómo la vamos a ocupar a la hora de calcular los lentes. Póngale pausa al video y copia, ¿verdad? Entonces veamos el primer ejemplo. ¿Ya? Veamos los ejemplos para ocupar la ecuación del fabricante de lentes. ¿De acuerdo? Entonces, en el número 1 nos dice, mire, fíjese que un fabricante de lentes planea construir un lente plano cóncava de vidrio. Y nos dicen que el N del vidrio es de 1.50. ¿Se acuerda de la tablita, verdad? ¿Cuál debe ser el radio de su superficie de su superficie curva para construir una lente divergente con una longitud focal de menos 30 centímetros? ¿De acuerdo? Entonces nos dan la focal que es de menos 30 centímetros. Ahora, ¿cómo? Es una lente divergente, o sea, la que queremos construir, ¿verdad? O sea, de un lente plano convexo de una superficie curva. Entonces, R1 es infinito. ¿Por qué es infinito? Bueno, porque no nos dan el radio de curvatura. Si nos dieran el radio de curvatura, entonces ocuparíamos el radio de curvatura. Pero como no nos dan el radio de curvatura, vamos a considerar el radio de curvatura infinito y ya va a ver que no hay ningún problema. Recuérdese que la ecuación es 1 sobre F igual a N menos 1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo R2. Vale. Si sustituimos, bueno, 1 sobre F es igual a N menos 1, aquí es donde decimos nosotros esto es infinito, ¿ok? Y 1 entre infinito tiende a 0, ¿ya? Entonces, la ecuación queda como N1 sobre R2. Si despejamos R2, entonces R2 es igual a EF por N menos 1. Ya tenemos F, ya tenemos N y tenemos N menos 1. ¿Cómo nos va a quedar R2? R2 nos va a quedar F. F vale menos 30 por 1.5 menos 1. Y veamos cuál es el radio de curvatura. Entonces, en la calculadora, ¿verdad? Va a ser 1.5 menos 1 por
menos 30. Y eso nos da menos 15 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a dar menos 15 centímetros. Y ese es el radio que nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo debe de ser? Como es negativo, o sea, lo que era de esperarse, ¿verdad? Entonces es una lente divergente. Es una lente divergente. Si nos hubiera dado positivo, sería una lente convergente. Pero como nos dio negativo, es una lente divergente. ¿De acuerdo? Va, póngale pausa y copia ahí, ¿verdad? En el número 2, porque hay un ejercicio número 2, nos dicen en el segundo ejemplo, mire, fíjese que un lente menisco tiene una superficie convexa cuyo radio es de 10 centímetros. Entonces nos están dando el radio 1 que es de 10 centímetros y cuya superficie cóncava tiene un radio de menos 15 centímetros. El radio 2 es de menos 15 centímetros. Si la lente se construye de vidrio con un índice de refracción de 1.52, ¿cuál es su distancia focal? Aquí nos piden F, ¿de acuerdo? Aquí nos piden F. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la ecuación del lente del fabricante, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que 1 sobre F es igual a N-1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vale, si sustituimos, nos va a quedar 1.52 menos 1 sobre 1 sobre 10 más 1 sobre menos 15. Vamos a ver cuánto nos da. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un décimo, ¿sí? Un décimo más 1 sobre menos 15 por 1.52 menos 1. Y eso nos da menos 0. Y esto es 13 sobre 750. ¿Ok? 13 sobre 750. Entonces 750 es igual a 13F. F es igual a 750 entre 13. Entonces F va a ser igual. ¿Ya? Vamos a ver, 750 entre 13 nos da 57.7. Entonces, 57.7 centímetros. Y esta es la longitud focal. Nos dio positiva. ¿Qué quiere decir que nos dé positiva? Quiere decir que es una lente, convergente. Si nos hubiera dado negativo, ya como nos lo dio en el ejemplo anterior, entonces sería una lente divergente. ¿Ok? Bien, chicos, no se les olvide copiar la clase, anoten las preguntas que tengan y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.